recuerdos me traen, momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen, momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición, el tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen, momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen, momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Y bueno, tenía que pasar un día, ¿eh? Se cortó internet, gente, ¿sí? Volvimos de vuelta, seguramente van a ver como 3 reconexiones, ¿sí? Así que bueno, si se corta de vuelta, seguimos por el planeta Pepe, no sé, por Discord o nos vemos mañana. Pero por ahora, acá estamos, ¿sí? Le estamos luchando no solamente contra el mercado, sino contra el hermoso y querido sistema de internet de mi zona, acá, ¿sí? Así que bueno, acá estamos, gente, de vuelta. Estábamos con Bitcoin, ¿sí? Nos vamos derechito a BTC, ¿sí? Acá estamos, firme como rulo de estatua, ¿eh? ¿Quién diría, no? El conejo negro no le gusta porque vieron el bot del conejo negro, como digo siempre, los magos. El mago, me dicen mago porque el más gordito. A mí me dicen mago porque soy el más gordito. Pero los magos utilizan conejos para, ¿no?, hacer magia. Pero conejos blancos, porque el negro no te trabaja, ¿viste? Entonces, como lo discriminaban, me lo traje. Ahora vamos a ver si está haciendo algún profit. Y recuerden que se viene el gato negro, gente, ¿eh? Espero que no se corte, vamos a prender una vela que no se corte internet, si no por señales de humo nos vamos a estar conectando con ustedes un rato. Bueno, Bitcoin, vamos rápido aunque sea a explicar Bitcoin, algo por arriba, vamos a ir muy rapidito porque se nos pasó el tren ya. Vela diaria, alcista, fin de semana, algo dije del fin de semana, lunes a domingo inclusive, 7 días, 24 horas, ¿sí? Así que si lo querés operar, te metes en alguna plataforma de criptomonedas que más te guste y ahí, ¿no? Obviamente holdeás, haces intradía o haces scalping duro y como te guste, ¿sí? Así que bueno, nos metemos dentro de la velita diaria. Si se corta internet, gente, prende una vela, ¿eh? ¿Vamos? Para que prendo la nave. ¿Ustedes saben que la nave para ir al planeta Pepe funciona con... Sí, no funciona con el petróleo, ¿eh? No. En este mundo, con música. Vos le cargas música y anda, ¿sí no? Por eso le estoy cargando un poquito de combustible, ¿eh? Escuchá. Che, ¿qué pasó acá? Acá un Pepe de lo que conozco compró, ¿eh? Esto no puede ser así, tremenda vela. Fíjense cómo rompe esta zona de consolidación, diríamos, zonita ahí, pic, ¿no? Estuvo descansando, miren acá, líneas verticales, por ejemplo, el sábado, el domingo, estuvo planchadito. Obviamente para el que hace scalping se mete en velas de 1 minuto, de 5, de 15 y le puede sacar jugo a esto. Pero el que esté esperando en H1 muchas veces esperás que rompa algo. Alguno capaz que se comió esta velita en caída y bueno, después te metes en alguna de acá y si el riesgo beneficio es 3-1, 2-1, 5-1, acá perdés 1 y acá ganás 5, ¿no? Entonces esa es la idea, tampoco estar todos los días, pero acá tenés 2 días, ¿sí? Donde si por ejemplo jugás a rompimientos, ¿no? Algo que muchos operan así, acá tenés una pérdida, por ejemplo, ¿no? A no ser que le hayas puesto break-even y que busques poquitas distancias, ¿no? Pero si no, si tenés un 3-1,
ponele, acá perdiste 1 y acá cuando rompió ganaste 3, entonces ganaste 2, ¿no? Esa es la idea, tratar de perder, asumir las pérdidas, pero cuando ganas, que la diferencia sea a favor tuyo siempre, ¿sí? Velas de 5 minutos, vamos rapidito, rompe el precio con una vela más que elefante, una vela mamut. Acá le vamos a tirar, fíjate, viste que en el mundo del trading existen los toros y los osos, los bull y bear. Bueno, yo te voy a poner el toro, mirá. Este toro, el toro encargado del rompimiento, mirá lo que es esto. Pero esto sí es un toro, se hizo la toca acá, mirá, unos ruleros, se puso un rulero el amigo, tiene cola de gato, mirá. No, tremendo los dibujos. Si este es un toro que empujó para arriba, vamos a poner uno más agresivo. Bueno, este me parece tremendo, mira acá, ponemos este con cola de perro y una vaca toro esta, pero bueno, ahí están. Si estos son los famosos, los bull, no los Chicago, estos son los del mercado, ¿sí? Cuando vas a Wall Street, que está el amiguito ahí, viste, tirando a esta, ¿verdad? Estas rompieron, ¿sí? Vamos a ver si en esta zonita o en esta frenan los osos, ¿sí? Los osos son terribles, yo les tengo terror a los osos. Mira lo que es esto, un beer, mira lo que es. Nada, ¿sabes lo que es? Mirá. Mamita, no te rías, Mirá lo que esto, tremendo el piro, ¿no? Ay, si me llega a escuchar el angelito se muere. Vamos a ver, dentro de las velitas acá el beer frenó un poquito y nos vamos. Bueno, esto lo voy a sacar acá porque es medio. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ya le veo que nacen otros chanchitos ahí. Vamos a meternos dentro de las velitas chiquitas japonesas que están acá arriba, están haciendo un fractal. Ya hizo 1, 2 y 3. Este también es un fractal, es un retroceso muy chiquito que cuando veamos cómo el precio ahí, por más en el mundo de. Ustedes saben, ¿no? En el mundo de las larvas hay otros mundos, ¿ve acá? Ahí hizo así, un pullback, ahí otro pullback, y vamos a ver si se queda acá un ratito jugando en esta zona que les marqué del pasado, que es un alto anterior. Nos vamos a meter dentro de las velitas de 5. Ahí estamos. Me parece que no me conecté en la otra plataforma, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Por ahora estamos acá en YouTube y espero que estemos conectados en la otra plataforma también que estamos probando. Así que bueno, acá estamos. Gente, rompimiento, miren lo que es esto, ¿sí? Obviamente un rally, esto es un rally, ¿ven? ¿Viste cuando se le llaman rompimientos fuertes, poderosos, con volatilidad? Las ballenas van hacia una zona dirigiéndose hacia la liquidez. Bueno, ahí van en un rally, ¿sí? Se le llama cuando va para arriba, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Ahora tenemos acá una casita que está haciendo una pequeña resistencia que la rompe, pero obviamente esta zona es subjetiva, ¿no? Esta zona puede estar un poquito más arriba, más abajo, son zonas, ¿sí? Imagínate una zona como si fuera por encima o por debajo algunos pips, ¿sí? Así que bueno, está descansando. Vamos a ver si en un rato rompe estructuras para ir a visitar zonas por encima, o si decide descansar y venir a tocar esta consolidación del fin de semana, ¿sí? Que fue de sábado y domingo, que son estas velitas que están acá, ¿bien? Pero bueno, vos sabés que cuando hace un rally muchas veces puede hacer un dip profundo también y venir a visitar esta zona donde muchos buscan acá abajo, ¿sí? Compras, por ejemplo, ¿sí? Con los famosos order block y todo ese mundo hermoso que existe donde muchos van aprendiendo distintas técnicas, ¿no? En este caso nosotros operamos todo. Se te cruza un chancho, un jabalí y le metemos una compra con order block, sin order block, lo metemos con imbalance, sin imbalance, ¿sí? Lo metemos con fractales, como sea, ¿bien? Con el conejo negro, con el conejo blanco. Bien, nos metemos dentro del mundo de un minuto para ver acá las consolidaciones. Obviamente acá arriba ya estamos descansando, ¿sí? Estamos dentro de la sesión de Nueva York, ya van 19 minutos y vamos a un minutito adentro, que afuera llueve. Ahí estamos, ven, estamos colgados de este POC. El POC es una zona donde el precio sube y baja, baja y sube, por encima y por debajo y por encima. Es un imán, ¿sí? El precio puede interactuar entre esas zonas imaginarias, obviamente, y vos podés utilizar un Pepe rechazo o, en este caso, Pepe consolidado, ¿sí? Que son operar rango, como les he explicado en otros videos anteriores. Y bueno, después, obviamente, después el rango está bueno operarlo, ¿no? Meter un ejemplo, mirá, les voy a dar un ejemplo acá lindo de esto. Muchas veces uno no, Aragán, ¿no? Pero vos acá podés hacer compras y ventas, ¿no? Obviamente que acá ya pasó. Con el diario del lunes es fácil. Vos cuando estaba acá no sabías que iba a hacer todo esto. Si no hubieras operado compra, venta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando va a favor, la tendencia hacia el alza, que en este caso y muy brusca, no está mal
Acá abajo buscar compras con lotaje un poquito más grande y acá ventas con lotaje un poquito más chicos. Obviamente ahora, en este momento, tengo más sensación de que va a romper y se va a ir hacia el precipicio un poco y después capaz que sigue. Ojalá que no. Y bueno, y lo que estamos viendo en velas de un minuto son ampliaciones. Ven, por ejemplo, dentro de la consolidación, vemos acá los últimos altos para el que va a hacer un scalping ahora rapidito. ¿Ven cómo va esto? Parlantito, ahí van, ven, altos hacia arriba, bajos hacia abajo, amplía el precio en esos rangos que van en sentido contrario, ¿sí? En vez de un punto en común, el punto en común está al revés en este caso, el triángulo está invertido, ¿ven? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por ahora una zona de POC, fíjense cómo lo llama el precio, si no llegase acá arriba, que se queda jugando acá y cae, ya hace un alto más bajo que el anterior, un alto más bajo que el anterior, y es posible que esta zona, si la rompe, esta zona de ahí, ¿sí?, pueda venir a visitar este espacio que yo le digo un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, ¿sí? Un vacío existencial lleno de liquidez más abajo, allá por allá, ¿sí? Pero bueno, ahí va, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Me voy al índice, voy a tomar un mate, escucha esto, escucha esto. Bien, se cortó internet, no avisé nada, así que debemos estar más solo que, no sé, el día del amigo con uno malo, ¿viste? No sé, ahí estamos, pero estamos acá, esto queda grabado, sé que algunos Pepe que trabajan lo miran, así que por eso hago esta segunda parte, vamos a estar un ratito hoy como para acompañar y después cada uno a lo suyo, ¿eh? Índice. ¿Cómo se llama este tema? Y este tema se llama, decía, ¿viste? No me acuerdo, decía el amigo. ¿Cómo se llama este tema? A ver. Está en vivo, ¿eh? Bien, índice. Estamos en velas de un minuto, pero nos vamos a ir hacia la vela diaria. A ver qué pasó el viernes y a ver qué está pasando hoy, ¿eh? Bien, se nos va el jabalí, ¿eh? Se nos va el jabalí hacia el alza. Fíjense en esto, muchas veces viste que uno observa el índice para tenerlo como referencia y operar en otras divisas o criptomonedas. Muchas veces se utiliza el índice. Si le va bien al índice, le va mal a Bitcoin muchas veces, ¿no? Y viceversa. Pero sobre todo al índice. En este caso, fíjense en que las dos velas diarias van alcistas, ¿sí? Bien. La velita, próximas zonas la voy a marcar, próxima zona Centauris, decía el amigo, próximo planeta, exoplaneta, ahí, está por ahí, vamos a tocar acá otro altito, vamos a dejar marcado, y obviamente uno no marca, pero esta zona, este es un bajo, que está ahí pegadito, entonces cuando esto llegue a esta zona, esto serían las velas japonesas, representadas dentro está el precio, cuando llega, acá hay un doble rompimiento que tiene que hacer, ¿sí? Bien, ahí, ¿sí? Y obviamente esas zonas muchos las van a utilizar, ¿sí? Puede haber alguna consolidación y después romper y irse o hacer un clima, una falla, una trampa, distintos nombres, ¿no?, técnicos para después caer y después romper estructura e ir hacia el alza. El precio va haciendo esto, ¿sí? Mientras el precio no dispare hacia la izquierda, ¿sí?, hacia acá, ¿sí?, está todo bien, ¿bien? Dejalo, que camine, que no camine, pero que no se vaya nunca para la izquierda, ¿sí? Si no, cacheteate, si estás soñando, ¿bien? Velas de, bueno, estamos viendo alcista, vamos a ver velas de una hora. Bien, una zona tranqui, a lo que voy va rompiendo hacia el alza, pero un dibujito, no te digo armónico, pero va ahí, ¿no? Altos y bajos hacia el alza. Vamos a ver si ahora dispara, le queda muy poquito para llegar a esta zona, ¿sí? Si hoy llegará, veremos. 5-15 minutitos vamos a estar viendo también una tendencia alcista, ¿sí?, por encima de la media. Ya estamos recontra sobrecomprados acá arriba. Si vamos al pasado, velitas muy chiquitas de esta temporalidad pueden estar utilizándose como resistencias y puede, ¿no?, quizá alguna ballenita decir, che, y ahora sí vamos a ir hacia la baja un rato. Fíjense que acá arriba también estamos sobrecomprados, ¿sí? Cuando estamos sobrecomprados puede seguir subiendo, pero muchas veces hace retrocesos, ven como acá, sobrecompra, retrocede, sobrecompra, retrocede. Muchas veces el retroceso es más fuerte y muchas veces rompe los bajos anteriores y se va en dirección contraria para hacer una tendencia bajista. Qué lindo tema. Mirá cómo va la nave, ¿eh? Vamos a ampliar la lupa. Mirá la nave ahí, mirá.
¿Qué hace? A ver, vamos a meternos dentro en el mundo de que el que opera en scalping hace este rectangulito y marca algunas zonas de área, no sé, el punto pivot o zonas que te interesen o números redondos, algún Fibonacci del pasado, van a estar por encima y por debajo y podés tener objetivos, ¿no? De TP, de Take Profit, ¿sí? Un minuto, fíjate esto, ¿ves? Si vas acá, te metes en el mundo de la consolidación, ¿sí? Es tentador buscar quizás alguna venta si esto hace un arquito, ¿no? Entonces, después de la venta, sabes que podés esperar con un buy stop una compra, por ejemplo, por encima de algún alto, ¿no? O agarrarlo más abajo también en la compra con algún Fibonacci, ¿sí? Bien, en un minuto estamos en nivel 50, no estamos ni sobrecomprados ni sobrevendidos, pero sí sabemos que estamos sobrecomprados en temporalidades grandes. Si vos cerrás los ojitos, las ondas de Elliott serían algo así, mira. Yo te lo dibujo acá, mira. Escucha, algo así. Así está de fuerte la tendencia, ponele, ¿no? En diario. Así viene hasta acá, ¿no? En H1, ¿sí? Y dentro de H1 existe M5, M15. Esto está más tranqui, así está, ¿no? Algo así, ¿sí? En esta zona que es el mismo precio, obviamente, ¿no? Bueno, hay que ver si esto no va a caer para apoyarse en alguna zona de temporalidades más grandes, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que les digo? Puede venir hasta acá y por acá en el pasado hay un alto o un bajo, dependiendo cómo agarre, porque puede agarrar algún bajo de temporalidades de H1, de M15, ¿sí? Para después seguir la ruta como viene en la vela diaria, ¿sí? Pero ustedes recuerden que va haciendo esto. Cuando rompa, ahí hay que ver si ya puede haber algún cambio, pero le falta mucho. Ahora está quizás en M1 buscando un poco de caídas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, para después seguir el alza y tratar de llegar a la zonita que está allá arriba. ¿La ven? Esa naranja ahí. Bien, me voy a ir ¿a dónde? Me voy a la gráfica un ratito. Podemos ver el oro también. A ver qué pacha acá. Estamos en vivo, creo, ¿no? A ver, cacheteate, paca, estamos en vivo. Me voy a... recuerden, había traído algunas cositas, pero hoy, bueno, como estamos con esto de internet, vamos a dejarlo para otro día. Pero la idea era probar algunas cositas con la ruleta que estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? Unas ruletitas que están acá interesantes, ¿sí? Mirá. Sobre terrazas desiertas. Esto es lo que les decía de empezar a armar el gato negro o el conejo negro, sobre todo el conejo negro, agregarle algún indicador, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo para otro momentito para ver qué toca y qué podemos armar cuando se sumen algunos pepitos. Así que bueno, por ahora seguimos en pie con los bots que están prendidos. Nos vamos a ir a la gráfica, al MT4. Si tenés MT5, andate al MT5. Ahí vamos. A ver, vamos a tirar, a ver qué pasa acá. Un hombre al agua. Mira qué bonito, un CCI, qué bonito, un oscilador. Bueno, eso se agregaría al gato negro, por ejemplo, ¿sí? Al conejo, perdón. Estamos con el conejo negro, ¿eh? Bien, y veríamos cómo funciona en algún par, en alguna divisa, en alguna temporalidad en especial, ¿no? Para buscar profit. Y lo regalamos, lo sorteamos, ¿sí? Bien, me voy a dónde ahora? A la gráfica. Vamos. Bien, fuerza de la moneda. Vamos a ver si hay algo de fuerza hoy. Recuerden que hoy es feriado solamente con el dólar canadiense, pero nosotros tenemos funcionando el AUCAD, por ejemplo, con el amigo que me parece que... A ver cómo está. Vamos a verlo un segundito, si se ve algo acá. Fuerza, ya la vamos a ver. Todas en rojo, mirá qué bonito, ¿no? Todas en rojo, los amigos. El AUCAD, que es el de las bolingueadoras. Tenemos la libra dólar, acá también, libra dólar, mirá, tenemos dos operaciones. Ahí van, tenemos una en positivo, un Shell en positivo, un BUI en negativo, porque son dos
el mismo conejo, pero cada uno hace lo suyo, ¿ven? Este va ganando y este va perdiendo, ¿sí? Un partido de fútbol, 1-1 van. Acá tenemos este que va perdiendo, ¿cómo se llama? La bolingueadora, tranqui, tiene su gestión. Y tenemos, ¿dónde está el otro? Acá, a ver, acá. Bien, acá tenemos el amigo, el dólar con el yen, ¿sí? También que va, en este caso en compra, va perdiendo. No tiró ninguna, ¿ven? Ninguna comprita todavía. Ya va a tirar y acá va, obviamente, haciendo algún parchecito que va tirando por arriba para hacer un promedio después. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí, el amigo? Pero bueno, ahí está. Esto es así, ¿no? Obviamente no es manual, es automático, cada uno con sus parámetros, ¿sí? Por eso está bueno siempre, si vas a probar un robot, hacer algún backtesting, ¿sí? Para eso son los backtesting, ¿bien? Para vos sacarte, antes de ponerlo en real, la duda si te va a funcionar o no, ¿sí? Obviamente, después tenés que configurar cada 4 o 5 meses e ir chequeando siempre también, ¿no? Si lo vas a dejar solito en un BPS, guarda y ojo al piojo, tenés que chequearlo, ¿sí? Tampoco meter mano, pero si estás con Pepe Mila, puede ser, ¿sí? Deforme. Bien, fuerzas, a ver un poquito cómo está el mercadito. Tenemos, a ver acá, este de amigo. ¿Este están dando o no están dando? A ver. Sí, están dando, bien. Bueno, el dólar, ¿sí? Vieron el índice recién que estaba fuerte, el dólar está fuerte. Tenemos el yen débil, USD yen puede ser hacia el alza. Ojo que va a tener algún retroceso seguramente. Por eso estamos viendo el conejo negro con los yen en negativo en este momento. Así que bueno, si querés alguna temporada chiquita, por ejemplo, no sé, M1, M5, y fíjate que por ejemplo, lo que más sobresale es el euro o el dólar como fuertes, y como débil podés tener el franco suizo, si te gusta. Podés tener también totalmente el yen japonés, que ahí está, el yen japonés está muy triste, va débil, ¿sí? Sinceramente. Seguimos. Sinceramente. Bien, buenas, ¿cómo estás? Pensé que estabas solo porque se cortó internet 3 veces. Pero 3, así, tac, se me cortó. Y bueno, acá estamos, un ratito vamos a estar por las dudas. Y bueno, ¿sí? Mirá si el internet, ¿no? Era el destino de uno que te decía, te corté, Diosito te decía, negro, te corté 3 veces el internet. Seguiste, bueno, quemaste la cuenta. Tremendo, ¿no? Bien, ahí vamos, esperamos un poquito. Miren cómo llegó, qué linda zona para venta esta, ¿no? Porque si sube, puede subir, pero ¿cuánto más? Hasta acá arriba, por encima de este número le pones el stop loss por acá, ¿sí? Y es interesante porque quizás la distancia no es mucha. Por acá tenemos 7, 8, 10 pip y podés agarrar otros 10 uno a uno hacia la baja en este par que no sé ni cuál es. El CAD Yen, mirá vos. Ojo que el CAD está feriado y igualmente sirve, ¿no? Y el yen está débil, ¿sí? Habría que ver si el yen, como llegó a esta palangana, ¿no? Esta zonita de resistencia, puede ser que caiga. No te digo que va a ser un cambio de tendencia, pero ojo, ¿sí? Porque justo está el yen de este lado, ¿sí? Donde está débil, ¿sí? Vamos a ver, pero es tentador. En otro par, inclusive, estaría bueno poner un shell stop ahí y buscar alguna ventita. ¿Sí? Puede hacer algún retroceso. ¿Cuánto podés hacer? Y mirá el pasado. Ahí tenés 13, acá tenés 14, ¿sí? Retrocesos, ¿ven? 16, así que ponele 10 vos de objetivos, ¿sí? Y si va más, bienvenido. Bien. Qué bonito, che, los temas. Traje unos temas para compartirles y bueno, ahora ya con el corte de... Parece, yo siempre digo corte de luz, fue un corte de internet, ¿no? Capaz que no le gustaban los temas. Y estamos aquí, bueno, muchas gracias señor, sí, lo que pasa es que se nos cortó, ¿viste? Ya empezamos a repetir los patrones. Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien, gracias por estar un rato. Vamos a ver qué hacemos un rato acá, no sé, podemos charlar, podemos escuchar música. Vemos acá si hace el retroceso que estábamos hablando recién este par, sabiendo que el yen está
¿no? Débil, ojo, porque ahí es como que va con fuerza. Pero si vemos las mamás, los papás, que serían las temporalidades grandes, el yen está muy débil, ¿sí? Tremendo el servicio de energía, tremendo, ¿viste lo que es? Pero tremendo, Sí, nos destruye electrodomésticos, las opresiones de trading, en mi caso el trabajo, es tremendo, sí. Sí, tremendo, pero tremendo. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces son servicios que vos pagás y cada vez son más caros encima, ¿viste lo que es todo? Y, qué sé yo, como es un monopolio muchas veces, hacen lo que quieren, ¿no? Te lo cortan muchas veces por no tener servicio de buena calidad, pero no por el wifi o el internet, sino que los postes, los nodos son viejos, son de la época de cuando San Martín andaba a caballo, ¿viste? Un vientito te corta todo acá en esta zona. Pero bueno, ya vamos a andar por allá por Miami Beach, Sinceramente. ¿Algún tema, alguna canción en especial? Avisen, Déjenme ver, revisar. ¿Cuál se puso ahí? ¿En rojo, en verde, en rojo? ¿Esa cuál es? Sinceramente. Bueno. ¿Por qué está en positivo el dólar yen, gente? A ver. ¿Por qué está en positivo sabiendo que el yen está débil? Estamos en un minuto, ¿no? Vamos a ver el yen un segundito para observar. Vamos a verlo acá, el yen. A ver un poquito acá. Voy a ir en M30. ¿Dónde está yen? Para ver la pendiente. Acá está. El yen está débil, ¿sí? Vamos a ver si esto anda bien. También hay veces que hay que tocarlo acá porque, a ver, ahí está, ahí cambió. Estos dibujitos no están actualizados, me parece. Pero bueno, vamos a ver si, a ver acá. ¿Será por el corte de internet que hay que cerrar el MT4 o no? A ver, vamos a ver acá un segundito. A ver acá. Bueno, dólar está fuerte. Tenemos el yen. Mirá vos, el yen está tomando fuerza en temporadas chiquitas. Para mí es lo que les digo siempre. Miren, acá les voy a hacer algo. A ver. Se puede aprovechar. Miren acá. Si les marco, por ejemplo, ¿cómo está el yen? Así. El yen, no te lo digo con ningún par, solamente el yen, la fuerza del yen está así de débil, ¿sí? Así. ¿En qué? Ponele H1, ¿bien? Como le digo siempre, adentro de H1 está M15, M5, lo que vos quieras. Viene así. ¿Y cómo está en M5? Viene así. También está débil, ¿sí? A lo que voy. Va débil todo, ¿sí? Para que vamos a bajarlo un poquito más esto ahí, ¿sí? Esta es la tendencia, poner la primera onda de Helio, un ejemplo, ¿no? Estas son ondas y retrocesos, ¿sí? De las mismas onditas mayores, dentro, arriba, ¿no? Ahí va, hacia la baja, ¿no? Obviamente que está débil, ¿sí? Pero en M5 y en M1 estamos viendo que, por ejemplo, acá viene M5 con impulsos. Uy, que me mandé una ahí. Impulsos, ¿sí? Hacia abajo. A lo que voy ahí. Ahí quiere subir, perdón. Ahí baja, ¿sí? Para seguir, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? ¿Sí? Recuerden que esto viene así, ¿no? Tiki, 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 tiki. Adentro de esta, ahora está subiendo. Entonces, quizás está bueno, ¿sí? Ver, esta estaría acá arriba, ponerle, ¿no? Supongamos ahí, para que entiendan. Esta es la diaria, que esto toque en una estructura mayor, ¿sí? Entonces para después caer, como también puede pasar de que siga y cambia la tendencia. Pero por ahora el yen está demostrando, miren ahí cayó, ¿ven lo que les decía? El yen está demostrando que quiere recuperarse un poquito, pero para mí es que las demás divisas están descansando, ¿sí? A ver acá si hubiéramos hecho cuántos pips. Bueno, ahí iríamos 6 pips, 7, ¿sí? En ese retroceso. Vamos a ver si sigue un poquito más. Si nos metemos en vela de un minuto, miren esto, lo que les decía acá arriba. ¿Ven ahí? Que toca, ¿sí? Tampoco es el santo grial de esa zona. Solamente una zona interesante para recuperar algo. ¿Ven acá? Y a la vez, ¿ven? La caidita. Vemos un vacío hermoso. Para que voy a actualizar acá. Miren, le falta un pedazo acá de vela japonesa. Y bueno, a ver ahí sopla Pepe. Ahí está. ¡Oh, qué hermoso dibujo! Ahora sí. Pero bueno, ahí está. ¿Qué vemos? Lo que les decía, ¿no? Alcista fuerte, ¿cuál? La otra, la base. La cotización va ahora tomando fuerza. Ven hacia abajo. Esta zona puede venir a buscar. Pero yo les dije, si los retrocesos anteriores eran de 14 pip, por lo menos buscate 10, ¿sí?
No quieras más, cuanto mucho después de los 10 acompañás con un trailing stop, ¿sí? Si no te lo toca, cuanto mucho perdés en 8, ¿sí? En 8 pip. Esta zona puede ser un rebote. Fíjense en acá, las bombitas que Pepe Mira creó, estas las creé para saber cuando hay fuerza bajista. Me están diciendo que la fuerza es muy fuerte bajista, quiere decir que el yen en M1 está tomando mucha fuerza, pero ojo, ¿qué les digo? En temporada de mayor está más, ¿sí? Más débil, mucho más débil, ¿no? Entonces puede ser que esto sea una simple zona donde el precio ahora dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, o un poquito más, hasta por acá, hasta este bajo, este número acá, ven acá un número redondo, entre el número redondo y bajo, y ahí, ¿no? Después del amague, ¿no? Ahí después sigue subiendo su camino, ¿sí? Pero si llegase ya a empezar a recorrer la tendencia alcista como venía, ya acá te hubieras hecho más o menos unos, bueno, sí, ponele que lo agarraste por acá sin spread 6-7 pip irías ahí, ¿sí? Tus besos queman más que el sol. Nena, vos me vas a lastimar. Bien, a ver por qué está en rojo esto. Ah, y sí, ya sé por qué está en rojo, mirá. ¿A qué te digo? A ver, dólar yen acá. Y ven, porque está mínimamente en rojo, porque está por encima un poquito de esta orden. Si baja de esta orden, es lo que estamos viendo recién, ¿no? Si baja de esta orden, en el dólar yen en este caso, porque la base es el dólar acá, vamos a estar en positivo. Lo que se puede hacer es ir cerrando de forma manual alguna que otra positiva y algo de parcial en lotaje negativo, como para ir restando, ¿no? Pero lo voy a dejar así porque si no, ¿no? La idea es esa. Estos conejitos los pongo para que veamos en vivo nada más. Van a abrir un par de órdenes y va a ir cerrando cuando le convenga y cuando llegue al TP, ¿sí? ¿Te gusta el fondo? ¿Qué fondo le gusta más? ¿Ese fondo o ese fondo? La verdad, este me da un poquito de cosa. Este me da zona de zombies, de cementerio, ¿sí? De no sé, como de fantasmas. Y este me da tipo proyecto Blair Witch, una cosa así, no sé. Un loquito con la motosierra, ¿no? El fondo, digo, ¿eh? Bien, ahí está en positivo seguramente, a ver. ¿Ven? Ahí sí, mínimamente, ¿ven? Bien, ¿ven lo que les digo? Los amagues que suele hacer. Vamos a ver si acá abajo, ojalá que llegue acá abajo, si frena para después hacer una pequeña, ¿sí? Quizás ya empieza a formar fractales alcistas más bajos que este y ya empieza a buscar esta media móvil, por ejemplo, que es un promedio de velas anteriores, ¿sí? A ver si hay algún saludito. Libra, ¿qué es ahí? Libra dólar. Ajá. Bueno, no invierten, dice el amigo. A mí, a Dubái. ¿Te vas a ir a Dubái a vivir? ¡Qué grande! Acá en Córdoba la luz es carísima. Debería invertir en mejorar las redes. Sí, es tremendo. Sí, es tremendo. La luz es tremendo. Lo que se fue. Pero bueno, ¿no? Yo por suerte, viste que en el planeta Pepe nosotros nos va bien en el trading y en el planeta Pepe no usamos luz, nada. Todo gratis en el planeta Pepe. Bien, vamos a ver qué me pedían en la libra dólar. A ver, libra dólar, ¿dónde estás? A ver, en M15, a ver H1. ¡Pungo! ¡Uy, qué parejito! Esto no está bien. A ver, vamos a ir a otro. Vamos a actualizarlo después. Seguramente fue por el corte de internet que tuvimos. Creo, ¿no? Y este también le tengo cosita acá para mirar. No sé si no me voy a una plataforma para ver algo porque un poquito la fuerza. A ver acá, libra tenemos. Mira vos, che, ¿eh? Mira vos, qué interesante. ¿Por qué? Porque la libra está débil en temporadas chiquitas y en mayores está por encima, lejos, ¿no? Pero está lejos del yen, ¿sí? Y del libra dólar era, no libra yen, disculpa. Libra dólar, bueno, obviamente a favor del dólar, ¿no? Buscando alguna oportunidad, ¿no? Libra está débil, en todas las temporalidades está por encima el dólar. Obviamente, si vamos a libra dólar, acá mira, tengo el gatito, esto va, ¿por qué va en caída? El conejito, digo, porque obviamente la libra está débil, el dólar está muy fuerte más que la libra débil. Por eso va hacia la baja, ¿sí? Así que bueno, acá el conejito no le importa, se compra. Pero si vos vas a otra temporalidad, a ver acá que encontramos.
Libra dólar, ¿estás acá? Ah, acá está la libra dólar. Vamos a tocarla. Piki. Ahí está. H1. Ay, por favor. Apagá, 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 apagá. A ver, uy, mirá qué hermoso. Bueno, mirá. Este número es muy tentador para venir a buscarlo. No sé cuánto hay hasta ahí. Tenés como 37 pips, ¿sí? Este número va a venir, puede retroceder, pero este número es muy bonito. Mirá qué número redondo, ¿eh? Y lo puede pasar un poquito también para apoyarse en este alto acá, ¿no? Ahí, piqui, 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 piqui. Obviamente que va a jugar. Parate que te lo bajo, es muy gordo. ¿Qué es gordo? Es la línea, ahí, ¿sí? ¿Sí? Si haces un scalping ahí en 15, un pit. Uy, qué lindo para venta, che. Ay, ¿por qué lo puse el conejo negro? Bueno, que saquemos algo con la venta. Apago el de compras. Y le meto, bueno, vemos, lo dejo al amigo ahí que participe, ¿sí? Lo dejamos, si no, no tiene sentido. Mirá qué lindo para llegar. Ojo con esta mecha también, ahí, ¿sí? A ver qué pasa, si hay rebote o no también. Recién la veo, si es que existe esta mecha. ¿Está esta mecha? A ver, quien quiere ver, que me dice. Ahí está esa mechita en M5, a ver. Cada momento. Si esto no fue, mirá, esto fue de la noticia de alto impacto del viernes, me parece, los rechazos, ¿sí? Sí, señor, así fue. Las cosas. Bueno, ojo, ojo, no sé si buscas compras, si buscan venta, ojo, esto tiene que romper estructura, no es... Tiene que llegar a esta zona, va a llegar, pero esperen que rompe, por ejemplo, un alto, un bajo. Acá, por ejemplo, yo pondría un shell stop por acá abajo, ¿sí? Y después, obviamente, algún stop por acá, cortito, por si se da vuelta, porque sabemos que tenemos, no es la gran cosa, pero es interesante. Hasta acá tenés casi unos 30 pips casi, por ejemplo, ¿sí? Viste que le decís, se va en contra, no hay chucho. A ver cómo está el conejo acá. Ay, mira cómo está el conejo. El de compra está contento, pero la carita del conejo. ¿Para qué le voy a poner? Ahí, mira el conejito. ¡Ey! Mil veces las mismas cosas. ¿Estás ahí, Angelito, o no? ¿Qué va a estar? Quiero que me trates. Quiero. Quiero que me trates suavemente. ¿Qué dice? Buen día, Jerónimo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Se nos cortó internet hoy. 3 veces se nos cortó. Preguntale al Angelito. ¿Estás ahí, Angelito? Suavemente. Que me trates. En tu mente. Volvimos. Sí, hace rato volvimos, pero acá con esperando, ¿no? Prendiendo una vela que no se corte, no por eso, sino que uno puede seguir desde el celular si estás operando, ¿no? Por eso está bueno, siempre gente tengan el número de la cuenta siempre instalado en una aplicación para celular, por las dudas que se te corte internet, ¿sí? Si tenés robot, lamentablemente dejan de funcionar, a no ser que estés con un VPS, que ahí sí siguen funcionando. En mi caso, en este caso, si se corta la luz, lo manejo del teléfono, ¿sí? Sí, se cortó. No, porque la zona donde vivo es tremendo el cablerío que hay, ¿no? De mala calidad. Los cables que llegan a las casas de house decía, o home, ¿cómo se dice? ¿House o home? Ahí me quedé con la duda. ¿Home o house? Bueno, house me parece, ¿no? O home. Bathroom. Ah, hablaba. A lo que voy. La zona acá donde estoy viviendo, en esta zona, ¿no? Hay ovnis y cables viejos. Y los cables viejitos que hay, obviamente, no los cambian nunca, pero sí suben los precios de los valores. Y como es un monopolio, no podés decir, bueno, así,
tu calidad es mala, me voy con otro. No, o te quedás con este o agarra otro peor que este. Imagínate lo que son si hay algún otro, ¿no? Eso así, ¿no? Un vientito, mira, vos hacés así, soplaste un poquito y bueno, fíjate, se cortó internet. Tremendo. Y te venden un paquete de 50, ponele, ¿no? No sé, 100 giga o 50 mega o la velocidad que sea. Y te anda menos de la mitad, ¿sí? No sé cómo estamos acá saliendo. Es un curro, como quien dice, ¿no? Escucha, qué lindo. Ahí arriba está el TP, ¿lo ven? Ahí arriba, ¿sí? Si sube, ojalá que suba y lo toque, pero que antes cerremos las ventitas que están acá, ¿ven? Acá no, ese sí ahí. Ese no, ¿dónde está? Acá. Bueno, no salió la flechita, pero ya cuando llegue a cierta zona cerrará. Viral. Pareciese que está como queriendo hacer una consolidación. A ver cómo está la libra. Qué lástima este que no anda, para ver las pendientes. A ver acá. El dólar está ahí, ojo con el dólar, dice el amigo. En M1 está fuerte todavía, ¿sí? Hay una que está decayendo también. Pónganle un ojo al franco suizo. Dólar franco suizo, ¿sí? USD Chef, ¿sí? Que sería una correlación opuesta al euro dólar, ¿sí? Lo contrario, en el sentido, podés hacer alguna técnica ahí, ¿sí? En algún momento van iguales, muy chiquito, y ahí es la diferencia, ¿me entienden? Pero bueno, por ahora tenemos dólar fuerte. A ver acá, el amigo que dice... Dólar fuerte, está en este momento superándolo al dólar en temporalidades muy chiquitas el neozelandés, ¿sí? Y el yen está tocando techo allá arriba también en M1, M5. Hay que bancarse la fuerza del yen en este momento, pero el yen se delata solo porque en temporalidades grandes está muy débil. El que opera intradía no le importa esto, ¿sí? Porque va a seguir cayendo. Ojo con el dólar, ¿sí? Que está fuerte todavía, Apuesten por ahí, quizá con alguna monedita. Fíjense en cómo la libra está fuerte en temporadas grandes, pero lo contrario que el yen. Fíjense cómo decayó en este momento. Son las 9:52. Necesito amor para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito. Bien, vamos a hacer un juego, gente. ¿Quieren que les diga correlaciones? Y ustedes me dicen cuál le parece que es más fuerte para operar, ¿no? En el sentido de encontrar una correlación es mejor que otra, ¿no? Así se las hago aprender de memoria. Vamos que el profe les toma prueba ahora, Inmortal. Bien, a ver. Angelito, estás... vamos a leer a los amigos primero. Pues ahora a recuperar a la venta en europeas y compras a las americanas. Pero analizar bien antes que ahora ya caminaron mucho. Sí, no sé si conoces algunas herramientas, si no te las puedo compartir. ¿Conoces el ADR? Sí. O algún otro indicador que te puede decir lo que recorren estadísticamente por día, por mes, por año, por semana. Entonces podés ir viendo ahí las divisas, cuántos suelen recorrer en el día, en la semana. Y eso lo podés utilizar si en la semana recorre 100 pip el euro dólar y hoy va 90, capaz que le quedan 10, un poquito más o un poquito menos, ¿me entendés? Para hacer quizás, para llegar a ciertas zonas, ¿no?
Y el orete también mucha venta, ¿sí? Exacto, menos yo que hoy me cacheteó el oro hoy, ¿sí? Hoy ahí, pero firme como Pepe Mila, ¿no? Obviamente que, viste cómo es Pepe Mila, ¿no? Me cacheteó, todavía tengo las órdenes allá abiertas, pero no pasa más nada, las dejé ahí firme como rulo de estatua. En un rato veo, obviamente le tiré para ventas también. ¿Con qué me quedo? Si agarro algo de ventas, si agarro algo de compras que tengo, algo voy a hacer, ¿sí? De compras, obviamente, no, tan al rojo, ¿no? Pero bien, porque es así esto, ¿no? Si fuera que todos los días sacamos profits, a ver, ¿no? Lo importante es, ¿no? Cada tanto quemar alguna cuentita. No, eso no, ¿eh? House dice, House, ¿y Home qué era? Home no era casa. Home, en vez de Homero o Home, ¿me entienden? Home era casa, ¿o no? ¿Eso no era caballo? ¿O horse es caballo? A ver, Angelito. Uy, qué mal que... Ustedes saben que yo iba a... tenía inglés yo, ¿sí? Home es hogar. Ahí estoy leyendo, mirá. Home es hogar, tenés razón. Qué parecido a todo, ¿no? Qué parecido que es todo. Home es hogar. El hogar home del planeta Pepe. House es casa y horse es caballo, ¿no? El caballo negro. Se viene próximamente el caballo negro como un bot, ¿eh? El indicador del dólar fuertísimo, ¿eh? A la compra. Sí. Fíjense en acá. Ojalá que llegue a esta zona que les marqué, la libra dólar. Ojo que no es mucho, pero en una de esas, recuerden que... en este caso, el dólar está fuerte, el que está débil es el yen, que estaba tomando fuerza, ¿sí? Pero acá estamos viendo libra, dólar, donde la libra está descansando un poquito y el dólar sigue firme como rulo de estatua, hay que aprovechar, ¿no? Quizás yo no me hubiera metido en libra, dólar, hubiera buscado, ¿no? Libra, yen en su momento, decía el amigo, dólar, yen, a favor de dólar, yen. Igual no está mal la libra, dólar para una ventita, ¿no? Esto que les decía recién, ¿sí? ¿Qué dice? Dólar Chef, sí señor, dice el amigo. Mucho tiroteo ahí, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Bárbaro ahí, ¿eh? Home es hogar, exacto. Es parte del negocio, solo no quemar la cuenta que lo recuperas. Exacto, sí, es así todo. Sí, es así, es aprender a ceder las pérdidas. Muchas veces uno no las cede. Sí, es tremendo, ¿no? Por un dolarito de más, de menos. Y los números redondos son terribles, ¿eh? Para operar es bárbaro buscar número redondo, pero para redondear en profit es tremendo. Dice, hasta que no llegue a 100 no cierro. Va 99,99 periódico puro con el arquito arriba, ¿no? Y querés que diga 100. Cuando dice 100 cerrás. Ahora, por llegar a 99,99 y no te animás a cerrar, quedan menos 10, ¿no? Llegó hasta ahí y se dio la vuelta. ¿Nunca les pasó? ¿Sí? Ay, decís, pero cerralo, negro. ¿O no? Bien, debería ser un bot llamado Angelito Blanco. Tenés razón. Vamos a hacer algo del Angelito. No sé si le gustará al Angelito, ¿no? Vamos a ver si... Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué se cortó internet? ¿Qué hiciste, Pepe? No pagaste las cuentas. Decime la verdad. No pagaste las cuentas, Pepe. Déjate de joder, Pepe. Paga las cuentas, si vos tenés plata. Todos los días estás haciendo profit y no vas a poder pagarte un buen internet. Déjate de joder, Pepito. Andá, poné ahí el satelital de Elon Musk. Ponete. Uy, cómo se vino el Angelito. Angelito, recién decían que están por hacer un robot a nombre tuyo. ¿Te gustaría el Angelito Blanco? Sí, me gustaría. El Angelito... Sí, el Angelito Blanco me gusta. Es lindo el Angelito Blanco. Bueno, hacelo. Vas a ver que vas a ganar siempre. Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo te gustaría que te haga el robot? ¿Querés que al conejo negro le cambie algo y te ponga Angelito Blanco? ¿O al Angelito Blanco tiene que ser distinto? ¿Qué haríamos? ¿A favor de la tendencia? ¿En contra de la tendencia? ¿Operar en rangos? ¿Con algún indicador? ¿Con la volatilidad? ¿Con el volumen? No sé. Buscar zonas de estructura mayores, velas diarias, rompimientos, breakout, lo que quieras. ¿Qué te gustaría a vos? Que no hables tanto, Pepe. Déjame escuchar un tema, por favor, Pepe. Ay, Pepe. Te voy a decir otra cosa más que me acordé recién. Vos cuando dormís,
roncás como un tigre, como un oso. Vos sos un oso. Sí. Ay, Pepe, como ronca. Ay, pareces un motor, un tractor. El tractorcito, Pepe Mila. Vos te tenés que llamar, en vez de Pepe Mila, Pepe el tractorcito. No me dejaste dormir, Pepe. Bueno, eso no se cuenta. Yo no ronco. Si yo no sé si ronco, ¿cómo vas a saber si estoy roncando? Yo no ronco. Cuando duermo, yo no ronco. No ronco, no ronco. Bien, a ver, ¿cómo va esto? Bueno, va hacia la baja. Vamos a ver si cae un poquito, si llega a ciertas zonitas. Recuerden que acá hay una mechita, ¿eh? A ver si me entendés. Si yo te digo que vos roncás. ¿Y cómo roncas? Es tremendo. El techo se te voló. Se voló tu techo. Menos mal que no tenés peluca, Pepe, si no... Tremendo. Es un terremoto de 7 pulgadas. Va, de 7 puntos, no de 7 pulgadas. Mirá, ya digo cualquier cosa. Porque quiero que me compres un televisor de 20 pulgadas. De 50 pulgadas. Yo si quiero lo puedo conseguir, pues soy el angelito. Pero vos lo podés tener que ir a comprar, Pepe. De 100 pulgadas. Y no duermas tanto que el terremoto lo va a romper, ¿eh? Bueno, buenísimo. El angelito está del 10 hoy, ¿eh? Tremendo el angelito. Me hace pensar el angelito. Me parece, angelito, que... ¿vos sos el angelito o sos el diablito? Y te metiste dentro del angelito. Ojo ahí, ¿eh? Que el diablito hace esa cosa, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? ¿Está ahí el diablito o no? Dale, dale. Hola. Hola. No, no está. Escucha. Al planeta Pepe. Vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Dale, dale. ¿Vieron la sensación? Pareciese que va a romper estructura para irse a buscar esa zona verde. Vamos a ver qué pacha, ¿viste? Siempre, obviamente, que no esperes que caiga y toque rápido. Ojalá, muchas veces pasa eso. Otras veces te tenés que comer. Pero fíjense, hay que mirar el horario. Por ejemplo, son las 10. Recién comienza la vela de las 10. ¿Sí? Y bueno, puede pasar de que haga algún retroceso la velita. Fíjense de fondo cómo se ven. Vamos a ver si podemos... Vamos a volar. Con Forex y criptos y profit de verdad. Ven de fondo, las velitas son de 30, estas, ¿la ven? Estos rectangulitos morados o rojos y azul oscuro de fondo son las velitas. Miren qué tranqui, acá está como frenando, como haciendo una acumulación, ¿vieron? Vamos a ver si viene a visitar acá. ¿Cómo que no? Está tan cerca de este número redondo que está acá abajo, ¿sí? Pero... Congestión y psicotradín. aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Y dice... pam, pirinono, pam. A ver, libra dólar. Ay, cómo está la libra dólar, está ahí, ¿eh? Obviamente que en ventas está bien, en compras está mal. Hay que ver que se dé vuelta el amigo. Y seguimos con dólar yendo acá. Ahí va, mira, se nos fue para arriba. Viste, acá tendremos, cuando llegó acá, cerrá, negro. Pero uno no sabe, lo tenés que dejar, que abra órdenes. Obviamente que llegue a cierto número, ¿no? Pero ahí vamos, ¿sí? Escuchá. Bien, a ver, acá tenemos color verde, esperanza. A ver, bueno, azul usamos en vez de verde, es lo mismo. En viejas épocas utilizaba los colores invertidos. Para arriba rojo y para abajo verde. Bien del renegado, ¿viste? Pero está bueno, ¿no? Porque vos decís, uy, che, voy en compra, pero está en rojo. Sí, ¿eh? ¿Y cuál es? Si el color es como yo soy, ¿no? Congestión y psicotradín, me aprenderás. Subite a la nave. Subite, ¿qué esperas? Súmense, gente, si quieren a Discord, a Telegram, ¿sí? Hoy estoy, ¿viste? Cuando te sentís medio como que algo no te cierra, ¿viste? Es porque los cortes de internet, si el amigo te pasa, ¿viste? Decís, che, ya arrancás, ¿viste? Pero estamos acá firme, con alegría, con esperanza, con amor, ¿no? Esperando que llegue algún TP el precio de alguno de los pares que estamos ahí, ¿sí? Escuchá de fondo.
cuando seamos varios pepitos y les diga, bueno, vamos a tirar la ruleta y vamos a ver quién opera hoy, a ver quién se anima a operar en vivo. Se sube a la nave y se pone a operar conmigo. ¿Quién se anima a operar en vivo? Vamos, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, pasito a pasito ya van a sumarse los pepitos, ¿no? Pero tenemos las ruletas preparadas, gente, ya casi listas para gatillar, miren acá, a ver si les puedo poner acá un segundito para ver si la encuentro. Ahí, tenemos, ¿esta cuál es? Esta es la de los indicadores para agregarle al conejo negro, ¿sí? Que obviamente hay que buscar en qué temporada y en qué par. Ahí elegí al azar libra dólar, caballito de batalla y dólar yen, pero puede ser para cualquier par y para algún horario en especial también, ¿sí? Acá que tenemos los años del planeta Pepe, los indicadores que suelo sortear creados por mí y los robots también. Acá están. Ven acá, mirá cuando. A ver. No, son los indicadores. Acá tenemos. A ver, mirá. A ver, que pase al frente Pepito el lindo. Y vos le tirás ahí, mirá. A ver qué le toca a Pepito el lindo. Cómo me gusta esto. Estoy pero ansioso. Ya van a ver. Pero bueno, tenemos que llegar a 1500 en vivo, Mira, tenés que operar un par con una correlación negativa con otro. Si vos no sabés, yo te digo, y vos tenés que operar. Si no te animás, te ayudamos, ¿sí? Lo que sea. Y podés tener 2 tiros más, por ejemplo, ¿sí? Yo para que ustedes participen nada más, y para que se sientan, ¿no?, contentos con hacer alguna operación de lo que sea, lo que venga. Mira, vela gestada, creada por Pepe Mela, las velas gestadas y las estructuras mayores dentro de las velitas chiquitas, que es la panza embarazada, ¿sí? Con velitas chiquitas que están dentro, ves estructuras mayores, podés ir buscando para hacer compras o ventas. Y a ver cuál otro puede ser. Che, cómo me gusta esto, Hay que ajustar música nacional, mirá. Te pongo música nacional y vos tenés que hacer alguna de esas operaciones. Te puede tocar alguna onda de helio, te puede... A ver, yo te voy a decir en vivo. Bueno, operate alguna ondita de helio, bueno, cualquiera, ¿no? La onda está de fiesta. Cualquier ondita, operate algún fractal, operate con una herramienta. A ver con Fibonacci, a ver con el tridente de Andrews. Bueno, y vos, ¿y eso qué? Yo te enseño y vos tratá de buscar la mejor operación posible. En el par que quieras. Ahora, si sos guapo, te tiro acá y te digo, pará que ahí no queda. Cuando ya seas muy bueno operando, te tiro el par. Y te digo, y te va a tocar y anda, metete ahí, al Kachef. No, pero el Kachef, bueno. ¿No? Ahí, vamos, ¿quién se anima, Pepito. Bien, vamos al MT4. Ya está negra la carita de Pepe, ¿no? Está negra la carita, parece que no encuentro esta. Una torta frita la carita parece, ¿no? Pepe, dejate de comer, estás comiendo todo el día, o tenés la cara como una torta frita, Pepe, Tenés que parar un poco a las golosinas. ¿Cómo le da a los caramelos, a las golosinas? Va a reventar, Pepe. ¿De qué sirve la dieta que estás haciendo, Pepe? Pepe Pepón. Pepe Pepón, te voy a llamar. Más que Pepe Mila. Pepe Pepón. Pepe Pepón. Bien Pepón. Y cada vez más Pepón hasta que ¡pum! Pepe. ¡Pum! Por todos lados. Va a llegar a todo el universo, Pepe, Tremendo, Pepe. Estás que reventás, Pepe. Déjate de comer, Pepe. Che, para un poco, Angelito. Pero vos sos bueno, Angelito. Yo estoy en duda con vos, Yo no sé si vos sos el Angelito realmente, mirá. Me estoy quedando con duda ahí, Hola, yo soy el Diablito. Yo no tengo nada que ver, el Angelito se empezó a juntar conmigo. Así que prepárate, lo estoy contagiando. Bueno, ¿viste? Angelito, te estás juntando con el Diablito, Me parece que... Mirá, yo te digo, estoy metiéndome, charlando con el Diablito un poquito para conocerlo. Capaz que lo podemos volver un Pepe bueno, un Diablito bueno, ¿no? Que no sea tan malo. Pero es verdad, es como que me gusta decirte, por ejemplo, Pepe Pepón, ¿sí?
porque estás que explota, Pepito. Bien ahí, muchas gracias, Angelito. A ver. Bingo. Ahí estamos, y ahí estamos, vamos a ver si cae esta, qué lindo sería hoy. Hay representación, bajamos así, piqui, piqui, piqui. Vamos a actualizar la gráfica de vuelta, acá le falta un pedazo, mira, a ver si... Fuc, ahí está, ahora sí, escuchá. Todos estos dibujitos de fondo, el Shin-Chan, el Capitán América, la flechita, son 3 o 4 indicadores que en su momento los inventé yo, los creé. Y dentro de ese indicador, ¿sí? No es que sean necesarios. Ojalá si sale la flecha acá y fuera siempre así, los utilizamos, ¿no? Pero son, por ejemplo, el de la flechita usa las bandas de Bollinger, algo de medias móviles, un par de medias móviles, algún oscilador como el estocástico, y todo eso hace que cuando llega a cierta zona se salga la flechita, ¿sí? Igual que este que está acá, que es para, ¿no? Este sería para cuando llega a zonas de sobrecompra sobreventa, el Shin-Chan. Después el Capitán América usa el MACD combinado con las, ¿viste las nubes de Ichimoku? Bueno, algo así, obviamente con parámetros para esta temporalidad chiquitita, ¿no? Por ejemplo, o temporalidades que sean, vos tenés que ir jugando, y eso muchas veces te sirve como guía, pero no quiere decir que, ve, mira acá, te sale el Capitán América, te metés y no sé si después de esta vela 1, nada, ¿sí? Acá te sale la flechita, mirá qué lindo, hasta acá abajo, ¿no? Podríamos algún día, mirá acá la flechita verde acá, ¿la ven? Mirá qué lindo, che. Y si las ponemos, no, en mi caso no las utilizo, pero muchos utilizan, ¿no? Flechitas, apoyándose en algo que saben, ¿sí? Yo estoy esperando que esto llegue a la zona que marcamos, aledañas, dice el amigo, que están por allá, ¿ven? Ahí y ahí. Vamos a ver qué pacha, ¿eh? ¿Va a ser un retroceso? Sí. ¿De cuánto? Y te puedo decir que más o menos de esto. Ahí. Va a estar por debajo de la media, que está por encima, puede ser un retroceso. Ojalá que no lo haga ahora, que primero llegue, pero lo puede hacer, ¿sí? Y si hace algo así, te come acá unos... Bueno, me voy a la vez, el amigo. Falta todavía, va haciendo ruidito. Mirarte. Bien. Hay que partir. Estás trabajando el amigo, muy bien, firme, ¿eh? Después algún día en el Fiat descapotable que te va. Lo primero que se va a comprar el amigo cuando, ¿no? Cuando invierta las ganancias del trading es, ya me dijo, no quiere un Lamborghini, el amigo quiere un Fiat 600 descapotable, ¿sí? Para venir y volar al planeta, bárbaro. Como el que me, ¿no? Como el primero que me compré yo, cuando arranqué a ser rentable, lo primero que me compré, a que no saben qué fue. No, a que no saben lo que fue. Golosinas, Pepe Pepón. No. Un shampoo y una crema de enjuague para lavar al angelito. ¿Por qué no te compras una pastilla para no roncar, Pepe? ¿Cómo roncas, Pepe? Uy, angelito, ¿cómo estás, Operamos en demo o en real, y yo te diría que en demo operen, si se animan, en demo. A no ser que quieran en real, pero en demo estás más tranquila y obviamente no es lo mismo, pero estás más tranquila y quizás podés cometer algún error que te lo vas a tomar en serio, obviamente, pero esa es la idea. Si podés en demo, si querés en real, guarda, porque muchas veces el vivo no sigue en vivo porque termina, porque se corta internet o lo que sea, y cuando te quedas solo o sola terminan haciendo quizá otra cosa, ¿me entienden? Yo les recomiendo que prueben el que es nuevo, que prueben demo o en una cuenta chiquita real, cuanto mucho, ¿no? En sí por dentro, digo, si se meten en real está bárbaro, pero tienen que saber de que cuando se va en contra hay que respetar muchas veces la pérdida, ¿no? Para empezar en demo, sí señor, exacto, sí, les conviene en demo. Hagan lo que quieran, ¿no? Pero en demo. Ojalá que seamos varios para que le tiren, pero no es tirar por tirar, porque la idea es que ustedes me muestren el capital, ¿no? De ese demo, por ejemplo, para ver si no hacen trampa, ¿no? La idea es esa. Entonces de esa manera se respetan. Muchas veces cuando estás solo no te respetás. El angelito, por ejemplo, el angelito no se respeta.
Era bueno y ahora no sé qué le pasa. No me provoques, porque no me dejaste dormir toda la noche. Este eras vos, un V8, un V8. Y no cuento más, porque te salía por 2 lugares el aire a vos. Bueno, basta, Angelito, cortala, ¿eh? Bueno, yo la corto, pero como internet que se te cortó recién. Bien, ahí vamos. Vamos a poner rock and roll un poquito, a ver. Esto está lindo, igual, ¿eh? Yo tuve un Fiat 800, dice, mirá, descapotable modelo. ¿En serio? Uy, mirá vos. Nosotros lo decimos en chiste. A lo que voy, para que bajo la música. Un cachito. Ahí está. Nosotros lo decimos en chiste, lo del Fiat 600 descapotable, pero no está mal, ¿no? Cada uno que le gusta, ¿no? Es más económico, no gastan. Yo en chiste en contra de todos los que, ¿no? ¿Qué hace la mayoría que hacen trading? ¿Qué muestran de fondo siempre? Los garcones, ¿no? El Lamborghini. Nosotros un Fiat 600 descapotables, ¿eh? Después te compró un Lamborghini y no le contás a los demás. Pero, ¿para qué les contás, no? ¿Para mostrar qué? ¿Para hacerte sentir que sos superior al resto? ¿Para qué te sirve eso? ¿Para vender humo? Nah, nosotros un Fiat... ¿Querés sumarte al planeta Pepe? Te voy a hacer comprar un Fiat 600 descapotable. Y basta. Backtesting, sí señor, sí señor, después te subo a Discord una foto, dale, sí, subila. ¿Quieren que le suba la foto que no tengo un Fiat 600 obviamente, pero me puse dentro con el Photoshop de uno ahí, un Photoshop, más que Photoshop es el Paint. En el Paint puse un Fiat 600 o no sé cuánto. Me parece que no es un Fiat 600, es como el que utilizaba el ¿cómo es? Mr. Bean, uno que de 3 ruedas, me parece. Y miren, ahí va, ahí va, ojalá que llegue a tocar. ¿Y cómo se llama? Y me puse a Pepe Mila, no a mí, a Pepe Mila. Ahora viene Pepe Mila. A ver, vamos, Pepe Mila, ¿estás ahí para saludar a los Pepes? Sumate, Pepe. ¿Estás o no estás? Estás oscuro hoy, ¿eh? ¿No querés gastar luz o qué? A ver. No, 50 personalidades tiene Pepe Mila. ¿Se dieron cuenta? Es tremendo esto, Bien, ahora sí, gente. Este es Pepe Mila, el del planeta Pepe que está en todos los videos. Súmense a este mundo hermoso para pasarla bien. Soy yo, Pepe Mila. Mila Pop también, pero... en este momento soy el meme, ¿sí? Del planeta Pepe. Pasémosla bien, disfrutemos un rato de estar juntos, tratar de estar bien acompañados y pasarla bien un rato, ¿sí? Con o sin corte de internet. La idea es que se vayan sumando a Discord, a Telegram, a Instagram, que participen, ¿sí? Que no les dé vergüenza, no pasa nada. Acá la idea es esa, ¿no? Por eso muchas veces me pongo a tirar la ruleta. Es para que se metan a charlar y para que se animen a operar el que sabe mucho y el que no sabe nada, que aprendan, que lleguen a un nivel lindo cada uno, pero eso se hace con la práctica, con el backtesting, que lo podemos ir haciendo también en los Discord ahí, en Telegram también, pero quizás más en Discord tengo armado más el mundillo ahí, que esa es la idea, ¿sí? Súmense a Discord, gente, esa es la idea, sumarse al Discord, participar e ir sumando años, ¿sí? De experiencia para sumarse a otras dimensiones, que dentro de esas vamos a ir viendo técnicas de Pepe Mila, ¿sí? Así que bueno, voy a la gráfica de vuelta un rato más. ¿Qué hora es? Bien, voy a poner música, un poquito de music, a ver si... música, por favor, a ver acá... ¿qué tenemos acá? Ah, mira esto. Ay, qué lindo. A ver, vamos a buscar algo más, un poquito de rock and roll. Sí, acá tenemos, no. Ya vamos a encontrar alguno. Podemos poner el el que le gusta el angelito, ¿no? Un rato. A ver, acá Duran Duran, un poquito con techno, No es rock and roll, pero bueno, tiene un poquito de Duran Duran, mira. Mezclado con un poquito de máquina, ¿sí? Ahí estamos. Escucha.
El que no sepa operar, gente, súmense y bueno, si quieren aprender y están dispuestos a aprender, aprendan. Es así, ¿eh? Así que no le tengan vergüenza a esto, ¿no? Es más fácil de lo que se imaginan. Sube o baja. Lo que pasa es que después, en el mundo del trading, vas a ver muchos personajes que le meten nombres raros para poder, ¿no?, asustarte un poquito y decir, vas a tener que pagar algo para aprender qué, subir o bajar, bajar o subir. Obvio, si vos querés pagar, no está mal, ¿no? Porque si no, los pobres profes, los maestros, se mueren de hambre, ¿no? Mirá. Pero tengan cuidado, siempre anda algún garqueta, ¿eh? Pum, 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 pum. Bien, a ver cómo está el yen, el dólar, la libra, a ver cómo van acá. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y no se carga. Sopla. Ahí está. Y volvió la luz. Bueno, el dólar está un poquito debilitado, está muy fuerte en temporadas grandes. El yen está de vuelta, se devolvió a la debilidad del yen. Por eso estamos viendo la libra dólar, donde la libra, que no es que es la gran cosa, está mucho más fuerte que el yen, por ejemplo, ¿no? Si vamos a libra yen, seguramente va hacia arriba como un caballito. En cuanto a dólar, sigue fuerte. En este momento está haciendo lo que les digo siempre, descansando en temporadas de M1, apoyándose en estructuras mayores, que son las que están fuertes. Pero hay que ver qué pasa, ¿sí? En el transcurso de estos minutitos que quedan para que sean las 10:30, 9 minutos quedan. Ah, era de colección, buenísimo. Ahora tengo un Twingo, qué grande. Qué grande. Un Twingo, mirá vos qué lindo. Twist. El tema de los Beatles, decía, no, bien, los twists y gritos, el tema, ¿se acuerdan? Techo de lona corredizo, qué bueno, ¿no? Los pelos, es medio complicado para el que tiene peluca, ¿o no? El que tiene peluca con techo descapotable, fuiste. Fiat 600 Abarth, así se llama el de las 3 rueditas. Mirá vos, digo, ¿no? ¿O no? Bueno, recuerdo de esa música, sí señor. ¿Se acuerdan? Había un coche que era... Mira, hace mucho, había un coche que era re feo, re feo. ¿Quién se lo compró? Mi familia. Me iban a buscar a la escuela, yo iba para el otro lado. O sea, ¿le digo el nombre? A ver, adivinen un nombre del coche más feo que exista. Por más que sea 0 kilómetros, muy feo. Empieza con M. Con M de mono. A ver, ¿quién adivina? No lo van a sacar nunca, pero si lo pones es feo... Pero feo, ¿eh? Coche feo como eso era. Yo no sé si los hacían para que anden en bici, ¿viste? Para no gastar. Tremendo, ¿eh? Sí, yo ya sé cuál era el coche. Vos salías de la escuela y te ibas hasta la otra esquina para que no te vean subir al coche. Era muy feo. Pero bueno, ahí estaba más flaco Pepe Pepón. ¿Cómo le seguí con Pepe Pepón, eh? ¿Pepón por qué? ¿Por lo lindo? ¿O Pepón por gordito? Por lo segundo. Por lo gordito. Bien. No estoy gordo. Debo andar en los 70 y 84, 83, 82, no sé. Y mi altura es de 1.40, si es un gordo era. 1.40. Vos sabés que para pasarme a mí, 1.77, 78 debo tener. Pero para pasarme a mí, me saltaban. En vez de pasarme por el costado, de gordito. No, nunca fui gordo, ¿eh? Quizás ahora estoy un poquito, ¿no? Más relajado. No juego al fútbol como antes todos los días. Si vos no jugabas, era suplente vos, Pepe. Todo el día sentado en la banca. Aguatero era. El Pepe Aguatero. Ahí está. En vez de Pepe Pepón, Pepe Aguatero puede ser vos. ¿Cómo Pepe Aguatero? ¿Porque estaba sentado todo el día? No, yo jugaba de 9, ojo. Ay, Pepe. Ibas vos solo a jugar.
Y hacías de arquero, hacías todo, de árbitro, de cancha. Todo, solo estabas todo el día ahí jugando, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos. Uy, digo, ¿se cortó la luz? No. ¿Qué tema se viene? A ver, ahora tenemos todavía un poquito de tuki, 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 tu. Esto no sé qué es. Pip, pip. Ah, mirá. Bien. A ver, ¿qué hora es? Mira, la mitad acá, un promedio sería ahí, hay que sumar varios y sacar el promedio, más o menos algo así puede hacer un retroceso. Si es que lo hace, ¿no? Step off the train, walking down your street again, past your door, but you don't live there anymore. Sí, señor, ¿cómo lo sabe? Un Morris. Pero te juro, un Morris es tremendo, es como un Fiat Europa, ¿no? El Fiat Europa, o más feo, era una cajita de zapatillas con rueda, ¿no? Iba sentadito, ¿viste? Ay, Dios, por favor, lo que era eso, un Morris, tremendo. Yo lo veía venir al Morris y disparaba. Hacía lo prendían con una hélice, parecía una turbina alguna vez. Hacía como vos cuando dormís, Pepe. Así que todo el día roncando estás. Uy, y Pepito, Angelito, ya mirá. You always were 2 steps ahead. Bueno, sigue. Walk behind while you would run. I look up at your house. ¿Cuánto vamos? Bueno, gente, esto está al rojo vivo acá, ¿no? Están en rojo las órdenes, no son muchas, ¿ven? Porque, por ejemplo, acá, si tenemos la libra, tenemos una venta y 2 compritas, por ejemplo, ¿no? Hay que esperar, en el dólar 100 va para arriba, ¿sí? Acá hay que esperar que haga algún retroceso para que cierre en promedio. Y bueno, ahí está. Y ver qué pasa, ¿sí? Y teníamos que si no me sacó, no, ahí está. Todavía, cuando suba acá, agarra un buy limit por acá, seguramente en azulcito, para seguir en las órdenes. Así que todavía estamos, gente, ¿sí? En negativo estamos. Hay que esperar que lo bueno sería que esto esté en un BPS. Entonces no tengo que meterme de forma manual si apago la compu, ¿me entienden? Para ir cerrando promedios o ir cerrando en positivo o en negativo, inclusive, ¿sí? Bien. Estoy esperando que esta rompa y que llegue a cierta zonita. Está muy cerquita de esta zonita y de esta, ¿eh? Vamos a ver qué pacha. 10 y 27. Bueno, gente, me voy. Nos vemos mañana, ¿sí? Así hago otras cositas, aprovecho. Ahora me voy a preparar unos mates. Y bueno, a tomar mate tengo que seguir armando algunas cositas muy interesantes en parámetros de un bot, que es el que les decía hoy, que se llama, en vez de conejo, gato, el gato negro. No le encuentro la vuelta en algo que si anda va a estar mortal, va a estar hermoso. Bueno, gente, me voy. Chau, gracias por estar. Y si pueden, sumen otros Pepe. Cuando seamos varios, arranca la caravana, ¿eh? Bien. Chau. Sumate al planeta, estamos todos los días en vivo, ¿sí? Hay veces que estamos solamente operando, otras veces charlando, otras veces, pero siempre estamos, ¿sí? Acompañándolos con buena música. La idea es pasarla bien. Gente, nos vemos. Un besito, un saludito. Que tengan un gran día, una gran semana. Y si se te corta internet, que te resbales, ¿sí? Para mí, para vos y para todos. Lo importante es que vos estés tranqui, estés bien, que disfrutes la vida, que pasa volando. Cuídate. Mañana seguramente el angelito les va a tirar, si es que estamos mañana, veremos. O pasado, el angelito les va a estar tirando el horóscopo. Si quieren, me pasan cuál es su signo del zodíaco o el chino. Yo soy rata, decía el amigo. Así que vamos, ¿eh? Vamos. Chau. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. Yo
quiero. ¿Yo puedo? Yo voy a lograrlo, ¿sí? Tatúatelo en el cerebelo, ¿sí? En esa materia que tenemos ahí hermosa, ahí arriba, esa cabecita, la materia gris, bueno, ahí, vos podés, ¿sí? Solamente tenés que intentarlo. Y si no podés, por lo menos lo intentaste. Intentarlo es poder, ¿sí? Chau, 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 chau. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, hover about her just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got